En plena madrugada del martes, un convoy de sicarios del CJNG se movilizaba por brechas escondidas cerca de Apatzingán. Llevaban armas largas, chalecos clonados de la Guardia Nacional y radios encriptados. Su objetivo, retomar el control de una zona clave para el trasiego de armas y droga. Pero no sabían que Arfuch ya los esperaba. Inteligencia al rojo vivo. La calma en Michoacán era solo una fachada. Tras esa aparente normalidad, se escondía una guerra silenciosa que hervía a fuego lento. No eran balaceras lo que alarmaba al Estado. Era el silencio. Un silencio espeso, raro, peligroso. Los drones de la Fuerza Aérea, que sobrevuelan la región de forma encubierta desde hace meses, comenzaron a captar algo que no cuadraba. Movimientos nocturnos en caminos rurales que habían estado abandonados. Campamentos improvisados que aparecían y desaparecían en menos de 48 horas. Vehículos sin placas transportando bidones, costales y cajas selladas con etiquetas falsas de productos agrícolas. Y lo más preocupante, hombres armados custodiando vagones de tren en horarios inusuales. Era el preludio de algo grande. Los analistas del Centro de Inteligencia Militar, conocidos entre ellos como los Sombras del Silencio, comenzaron a detectar un patrón. Cada 3 noches, a una misma hora, se activaban interferencias de señal en un perímetro de 12 kilómetros entre Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Esto no era casualidad. Alguien estaba usando tecnología de guerra electrónica. Alguien que sabía que el ejército los estaba viendo. Pero lo que más inquietó al alto mando no vino de los cielos. Vino desde el suelo. Vino desde la voz temblorosa de un anciano, que cruzó la sierra caminando durante 2 días para llegar al cuartel de la Guardia Nacional en Tepalcatepec. El hombre, con los pies ensangrentados, apenas podía hablar. Pero soltó lo que muchos callaban. Ya se están preparando, patrón. Vienen con todo. Tienen armas que parecen sacadas del cine. Y dicen que esta vez, van por la capital. Ese testimonio no fue el único. En una sola semana, 7 reportes ciudadanos más llegaron a las líneas de denuncia confidencial. Madres de familia, ganaderos, incluso sicarios que habían desertado, hablaban de lo mismo. El CJNG estaba reuniendo hombres, municiones, vehículos modificados y lanzacohetes portátiles. Pero no para un ataque frontal, sino para una avanzada quirúrgica. Una embestida limpia, rápida y brutal. Una que buscaba romper la línea de contención militar y abrir paso hacia el corazón político del país. Y entonces, en una sala sin ventanas del búnker de inteligencia en Santa Fe, se encendieron las alertas rojas. Allí, frente a 6 pantallas que mostraban imágenes térmicas, mapas satelitales, interceptaciones de radio y reportes clasificados, estaba el Omar García Arfuch. No había cámaras. No había secretarios. Solo él y su equipo de máxima confianza. No lo pensó 2 veces. Con voz firme, sin pedir permisos ni esperar votos, activó el protocolo reservado solo para amenazas inminentes contra el Estado, la Operación Centella. ¿Qué es la Operación Centella? Un plan de acción diseñado para desactivar amenazas en menos de 72 horas. Un dispositivo de inteligencia, intervención táctica y neutralización de alto impacto. Centella no se anuncia. Centella no negocia. Centella cae como un rayo en plena noche. Y nadie lo ve venir. La primera fase fue sellar la información. Ningún medio, ningún político, ningún infiltrado debía enterarse. Los datos se compartieron solo entre 14 oficiales, todos con años de servicio limpio y lealtad probada. Se prohibieron teléfonos personales. Las rutas fueron trazadas en papel, no en dispositivos. Cada operativo recibió su misión en sobresellados, que debían destruir después de leer. Arfuch sabía que el CJNG tenía ojos hasta los municipios más pequeños. Por eso, esta vez, se movió en las sombras. El rastreo digital. Con apoyo de la DEA y una firma privada de ciberseguridad israelí, se detectaron compras masivas de tarjetas SIM en zonas rurales. Cada tarjeta estaba siendo utilizada durante unas pocas horas, conectándose a redes cifradas vía satélite. Eso solo significaba una cosa: el enemigo también tenía inteligencia. Pero cometieron un error. Una de esas tarjetas se conectó brevemente a una antena en Uruapan sin la protección adecuada. Y fue ahí donde el equipo de Arfuch trianguló la ubicación del nodo central de comunicaciones, un tráiler estacionado en un taller abandonado, camuflado como bodega de fertilizantes. En su interior, encontraron antenas rusas, laptops militares y planos de rutas ferroviarias. Y un dato más, había un mapa con un solo punto marcado en rojo: Toluca. La hipótesis era escalofriante. El CJNG planeaba movilizar armas,
droga e incluso explosivos hasta la capital del Estado de México usando vagones de tren. No por carretera, no por avión, por rieles. Decisión sin vuelta atrás. Fue en ese momento cuando Arfuch dijo la frase que aún retumba en el centro de mando. Vamos por ellos. Y esta vez, no dejamos a nadie respirando. Lo que siguió fue una de las movilizaciones más sigilosas del ejército en la última década. Convoys disfrazados de maquinaria de Pemex, helicópteros artillados y matrícula visible, y un escuadrón de élite conocido como Unidad Alfa 7, compuesto por desertores del GAFE reentrenados por el propio Arfuch, salieron en 3 direcciones: Uruapan, La Ruana y Apatzingán. Se sabía que el enemigo estaba armado, que tenían francotiradores, minas antipersonales, y lo más letal, información filtrada desde dentro del gobierno municipal. Pero Arfuch no titubeó, porque entendió que esto no era una operación más. Era una guerra de estructuras, una guerra de logística. Y quien domina la logística, domina el país. El rugido desde el cielo. 3:42 de la madrugada. El reloj del caos. Mientras Apatzingán dormía bajo un manto de aparente tranquilidad, el cielo se desgarró como si un trueno hubiese bajado a la tierra. Primero fue un zumbido sordo, como un enjambre metálico. Luego, el rugido inconfundible de hélices cortando el viento a velocidad de combate. 5 helicópteros Black Hawk y 2 Cougar, de camuflaje oscuro, surgieron entre las nubes sin aviso, sin luces, sin piedad. No venían a negociar. Venían a cazar. Cada aeronave llevaba a bordo comandos de élite de la Sedena, entrenados en tácticas nocturnas, visión térmica y combate urbano. Eran los guardianes silenciosos del proyecto Centella. Su misión: cortar de tajo la columna vertebral de una avanzada criminal que pretendía apoderarse de los corredores logísticos hacia Toluca y la capital. El operativo fue quirúrgico, coordinado al milímetro. En tiempo real, desde un centro de comando subterráneo en Morelia, Arfuch supervisaba cada movimiento, conectado por radio en una frecuencia cifrada. Sabía que una falla, un segundo de retraso, y todo podía venirse abajo. La caída relámpago. Apenas tocaron zona caliente, los sensores infrarrojos de los Black Hawk comenzaron a escupir imágenes al monitor central, decenas de figuras humanas moviéndose entre la maleza, algunas armadas con AK-47 y lanzagranadas, otras cargando mochilas de lona con supuestos suministros. Pero los francotiradores ya tenían la orden. No se trataba de identificar. Se trataba de neutralizar. Objetivo confirmado. Movimiento sospechoso en coordenada 18.457 n, 102.358 vatios. Autorizado fuego controlado, dictó el jefe de tiradores. Y con un clic, el infierno se desató. Las ráfagas retumbaron entre los cerros. Las balas de precisión, de calibre .308, atravesaban los techos de lámina oxidada y hacían blanco antes de que los sicarios siquiera supieran de dónde venía el ataque. Desde el aire, el terreno parecía un tablero de ajedrez, y Arfuch había traído a sus alfiles invisibles. Una explosión sacudió un galpón cercano. Era un taller clandestino donde el CJNG almacenaba bidones con gasolina robada, explosivos y hasta chalecos con logos falsos de la Marina. Al impactar un proyectil lanzado desde un helicóptero Cougar, el lugar ardió en segundos. El fuego iluminó el cielo como si fuera de día. Desde los techos de algunas casas abandonadas, los sicarios intentaron responder el fuego. Pero no sirvió. Los drones en apoyo desde Uruapan detectaban el calor corporal de los agresores y marcaban las coordenadas en tiempo real. Las torretas automatizadas apuntaban y disparaban con precisión quirúrgica. A esa hora, la guerra no estaba en la tierra. Estaba dominada desde el cielo. Los sicarios no pudieron ni reaccionar. Los habitantes de Apatzingán describen esa madrugada como un terremoto con metralla. Pero la realidad fue aún más brutal. Cuando los helicópteros descendieron y la infantería élite tocó tierra, los sicarios ya estaban acabados. Había confusión, gritos, ráfagas descontroladas, y miedo. Mucho miedo. Según testigos, los criminales, sorprendidos y mal armados en comparación con la tecnología desplegada por las fuerzas del Estado, trataron de esconderse entre sembradíos de limón, bodegas oxidadas y casas sin terminar. Pero los comandos ya los tenían ubicados. Cada escuadra militar se había aprendido de memoria las rutas de escape, las madrigueras, las zonas de cobertura. Sabían que algunos intentarían cruzar el Río Grande para escapar hacia la zona alta. Otros se esconderían en túneles de riego o cuevas naturales. Pero lo que no sabían los sicarios es que Arfuch ya había anticipado cada uno de sus pasos. La barrida más rápida en años. En solo 17 minutos, el primer grupo de criminales fue neutralizado. 17 minutos,
que parecieron una eternidad para los que se creían intocables. Un comando especial, conocido como Unidad Tormenta, localizó una choza que servía como punto de reunión para los jefes del convoy. Dentro encontraron armas de alto calibre, chalecos con iniciales del CJNG y una laptop abierta con un archivo titulado Toluca Ruta C. Planificación pura. El corazón del operativo narco. Capturado. En el exterior, un joven sicario de no más de 20 años, aún con el uniforme falso de la Guardia Nacional que usaban para pasar desapercibidos, intentó huir a pie por un canal de riego. No llegó lejos. Un dron lo siguió, marcó su posición, y un tirador lo abatió con un solo disparo al muslo. Fue capturado vivo. Y su testimonio, dicen, reveló datos que podrían reventar otras 3 células activas en Michoacán. Los cuerpos de los demás quedaron esparcidos entre los matorrales, los surcos de limón y los márgenes del río. Una escena dantesca. Una purga quirúrgica. La lección fue clara. La Sedena no vino a contener. Vino a exterminar. Los sicarios no estaban preparados para un ataque con esa precisión. No sabían que Harfuch llevaba meses trabajando en este operativo. No sabían que cada paso que daban ya había sido registrado por inteligencia. No sabían que los Black Hawk no solo volaban, dictaban sentencia desde el cielo. Y lo más importante, no sabían que Harfuch ya no estaba jugando. El ojo de águila de Harfuch. Lo que sucedió en Apatzingán no fue suerte. Fue cálculo. Fue estrategia. Fue inteligencia militar llevada al límite de la precisión. Mientras muchos creían que Harfuch estaba desaparecido del ojo público, en realidad se había convertido en el ojo que todo lo veía. Semanas antes del operativo, cuando apenas empezaban a detectar rumores de un posible avance del CJNG, Harfuch ya tenía a su equipo en campo. Pero no con uniformes, no con armas, sino con tecnología oculta y la paciencia del cazador. El primer paso fue sembrar sensores de movimiento y cámaras térmicas en árboles viejos, postes oxidados y hasta dentro de taxis piratas que recorrían las zonas calientes de día y dormían en las sombras por la noche. Cada sensor enviaba datos encriptados cada 5 segundos a un centro de comando montado bajo tierra en una antigua fábrica en Uruapan, que había sido reacondicionada por ingenieros del ejército y equipada con tecnología israelí de vigilancia. No eran simples cámaras, eran sistemas inteligentes capaces de identificar caras, registrar placas, analizar rutas de escape y hasta detectar cambios en la temperatura corporal, para distinguir a un campesino real de un halcón del narco. Mientras los sicarios paseaban armados creyéndose dueños del terreno, Harfuch los estaba viendo desde todos los ángulos. Él no jugaba a la guerra como ellos. Él jugaba a ajedrez. Y ya los tenía en jaque desde la primera semana. La clave fue la infiltración digital. Uno de los golpes más certeros lo logró su equipo de ciberinteligencia. Consiguieron infiltrar un sistema de mensajería utilizado por el grupo criminal, camuflado como una app de delivery de comida. Lo que parecía una orden de tacos o una entrega de refrescos, en realidad eran mensajes codificados con rutas, nombres, órdenes de ejecución. Gracias a ese delivery virtual, Harfuch supo la fecha exacta del traslado, los puntos de reunión, las claves que usaban entre ellos, y lo más importante, la ubicación de la bodega donde escondían todo. Lo que encontraron heló la sangre. Una vez que el primer círculo fue asegurado y los helicópteros comenzaron a retirarse, entraron las tropas terrestres con la misión más delicada: registrar, asegurar y documentar. Fue entonces cuando llegaron a la bodega. Por fuera, un edificio de lámina oxidada y muros despintados. Nadie imaginaría lo que guardaba por dentro. Pero Harfuch ya lo sabía. Lo había visto desde un satélite. Lo había confirmado con drones. Y ahora era el momento de abrir esa caja de horrores. Lo primero que vieron fue un rastro de sangre seca que llevaba hasta una pared trasera. La reja fue forzada con palancas. Y lo que se reveló adentro dejó incluso a los soldados más curtidos sin palabras. Colgados del techo, amarrados con cables industriales y aún goteando sangre pese a las horas de muerte, estaban 7 cuerpos en descomposición reciente. Hombres jóvenes, descalzos, con los ojos vendados y signos de tortura extrema. En el pecho de cada uno, pintado con aerosol, una sola palabra: traición. Las manos estaban atadas con alambre. Algunos tenían impactos de bala en la cabeza, otros cortes en el cuello, y uno estaba decapitado. Uno de los soldados, con voz temblorosa, dijo: «Esto no es una ejecución, es un mensaje interno». La escena era digna de una película de horror. Pero esto era México. Esto era la guerra real contra el narco. El segundo hallazgo: el dinero maldito. En un rincón, entre costales de maíz podrido y cajas de cartón sin etiquetar,
se encontraron maletas deportivas empapadas. Al abrirlas, los soldados vieron lo que parecía lodo, pero al sacar los primeros fajos, confirmaron lo peor. Eran dólares. Cientos de miles. Mojados, pegados, ennegrecidos. Las hipótesis apuntan a que fueron enterrados y recién desenterrados para transportarlos. O peor aún, que venían ocultos en el fondo de algún vagón con sistema de enfriamiento, lo que explicaría el olor y la humedad. Cada billete era evidencia de lavado, de corrupción, de muerte. El tercero fue el más alarmante: las armas del infierno. Detrás de un muro falso, los elementos hallaron un lote de rifles FN SCAR, armas de uso exclusivo de fuerzas especiales en Europa y Estados Unidos. Tenían los números de serie limados, lo cual no solo las hacía imposibles de rastrear, sino que confirmaba su uso para ejecuciones de alto perfil. Había al menos 19 armas listas para disparar, con cargadores completos y miras nocturnas. Algunas aún estaban en cajas de madera con sellos en ruso. Pero lo que terminó por congelar la sangre fue lo que encontraron dentro de un portaplanos de plástico sucio. Un mapa topográfico de México, con rutas marcadas hasta la frontera norte. En rojo, líneas que cruzaban por Tamaulipas, Sonora y Baja California. En azul, puntos de acopio. En negro, rutas de trenes con fechas escritas a mano. Todo estaba planeado. Cada paso, cada envío, cada kilo de muerte. Arfuch da la cara y lanza advertencia. Apenas el polvo del combate empezaba a asentarse en Apatzingán, las redes ya hervían. Rumores de helicópteros, cadáveres, explosiones. Pero nadie tenía la versión oficial. Nadie, hasta que él apareció. Mediodía exacto. Desde el cuartel general de la 43 Zona Militar en Michoacán, frente a cámaras nacionales e internacionales, Omar García Arfuch dio un paso al frente. No traía escoltas visibles. No traía casco ni chaleco. Solo una camisa azul marino, el rostro firme y la mirada clavada como una daga. A su derecha, el general de división de la Sedena. A su izquierda, el almirante de la Marina. Y al fondo, una pantalla mostrando los decomisos, armas, mapas, dinero, los rostros de los caídos. Pero fue su voz la que retumbó más que cualquier helicóptero. Con tono directo, sin titubeos, dijo lo que ningún político se había atrevido a decir jamás. A los que se creen intocables, a los que piensan que pueden esconderse detrás de túneles, escoltas o trajes caros, si están en Apatzingán o en Nueva York, los vamos a encontrar. Silencio total. Nadie respiró durante 5 segundos. Los jefes de plaza escucharon el mensaje. Los operadores financieros lo entendieron. Y los políticos infiltrados temblaron. No era una amenaza. Era una advertencia oficial de guerra. Arfuch no pedía permiso. Estaba declarando cacería. 8 Impacto nacional. La noticia estalló en cuestión de minutos. Los noticieros rompieron su programación habitual. Los periódicos imprimieron ediciones especiales. En redes sociales, los hashtags almohadilla gracias Arfuch y almohadilla Apatzingán libre llegaron a tendencia en menos de una hora. Pero mientras el país aplaudía, los cárteles reaccionaron. En al menos 4 municipios colindantes, se activaron bloqueos armados, camionetas quemadas, amenazas por radio, intentos de levantar halcones de la Marina. Pero esta vez, el Estado no reculó. En menos de 30 minutos, los bloqueos fueron levantados con fuerza letal. Los agresores fueron abatidos o capturados. Se enviaron refuerzos de forma inmediata. No se permitió que el narco recuperara ni una cuadra. Y luego pasó lo impensable. Los pobladores, que durante años habían vivido bajo amenaza, bajo extorsión, bajo la ley del miedo, salieron a las calles. Con banderas blancas. Con pancartas escritas a mano. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Una decía: gracias Arfuch, ya era hora. Otra: por fin alguien nos defendió. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Mujeres abrazando a soldados. Niños saludando a marinos. Ancianos dejando flores en la entrada del cuartel militar. Una escena que hace años parecía imposible, ahora era real. Y en los ojos de esa gente había algo más poderoso que la balacera, más fuerte que cualquier helicóptero. Esperanza. Porque ese día, el pueblo dejó de tener miedo. Y cuando el pueblo pierde el miedo, el narco empieza a perder la guerra. 9. Conclusión. Esto fue una declaración de guerra. Lo que ocurrió en Apatzingán no fue solo un operativo. No fue un simple decomiso ni una cacería más. Fue una declaración de guerra abierta, frontal y sin retorno.
Arfuch no fue por un convoy. Fue por la columna vertebral de toda una estructura criminal que ya planeaba su expansión logística como si fuera una empresa internacional. Y ese mensaje lo entendieron todos. Los jefes del CJNG, los operadores en el norte, los lavadores en la frontera, y los políticos que siguen jugando a dos bandos. Arfuch no negocia con terroristas. Arfuch actúa. Y cuando actúa, no deja a nadie vivo.